Un perro misterioso aparece todos los días en la tienda de Roberto, llevando una hoja fresca en la boca. Lo que podría parecer un gesto simple pronto se convierte en un enigma intrigante. ¿Por qué lo hace? ¿Qué representa esa hoja? Cuando Roberto finalmente decide investigar a fondo y descubre la verdad detrás de este comportamiento inusual, se queda en shock. La revelación es tan profunda que es invadido por una ola de emoción y lágrimas. Roberto, un comerciante de mediana edad, era dueño de una pequeña tienda de abarrotes en el corazón del barrio. Llevaba una rutina tranquila y pacífica, donde los clientes habituales y los sonidos familiares de los estantes siendo organizados llenaban sus días. A pesar de estar siempre rodeado de personas, había una soledad silenciosa que acompañaba sus mañanas y noches, como un viejo compañero invisible. Fue en una de esas mañanas comunes, cuando el sol apenas se desperezaba en el horizonte, que Roberto notó algo diferente. Allí, en la puerta de su tienda, estaba un perro. Un callejero de pelaje dorado, delgado, con una mirada astuta, pero algo tímida. No era inusual ver perros en el vecindario, pero ese perro tenía algo peculiar. En la boca, llevaba una hoja, una simple hoja de árbol. Con delicadeza, la colocó en el suelo, justo frente a la puerta, como si estuviera ofreciendo un regalo. Roberto observó la escena con curiosidad, pero, ese primer día, simplemente sonrió y continuó con sus quehaceres, sin darle mucha importancia. Al día siguiente, el perro regresó. Una vez más, trajo una hoja en la boca y la depositó cuidadosamente en el mismo lugar. Y así fue ocurriendo, día tras día. Bento, como Roberto decidió llamarlo, siempre aparecía puntualmente, con una hoja diferente en cada visita. A veces una hoja verde y brillante, otras veces una amarillenta y seca, como si acabara de caer de un árbol cansado del otoño. Era como si ese pequeño gesto fuera una invitación, un intento de comunicación entre el perro y el hombre. Roberto, aunque escéptico al principio, comenzó a notar algo diferente en ese acto. No era solo una coincidencia. Bento parecía estar intentando decir algo. Quizás era una búsqueda de amistad, una petición de atención. Y poco a poco, el corazón de Roberto, que antes estaba acostumbrado a la soledad, empezó a abrirse para ese visitante inesperado. Comenzó a esperar con ansias el momento del día en que Bento aparecería, lo que antes parecía solo una curiosidad, ahora formaba parte de su rutina. Un vínculo silencioso y misterioso comenzaba a formarse. Roberto aún no sabía lo que esa amistad representaría en su vida, pero, sin duda, esa hoja que el perro callejero traía todos los días era el comienzo de algo especial. Si amas a los animales y disfrutas de historias emocionantes como esta, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Con el paso de los días, Bento se convirtió en una presencia constante en la vida de Roberto. Era como si el perro tuviera un reloj interno, siempre apareciendo a la misma hora, trayendo su hoja cuidadosamente elegida. Cada mañana, ahí estaba, depositando su regalo, en la puerta de la tienda y sentándose tranquilamente a esperar. Bento nunca ladraba, nunca hacía ruido, solo observaba con esos ojos grandes y serenos, que llevaban una expresión difícil de explicar. Había una calma profunda en su mirada, como si él comprendiera algo que Roberto aún no entendía. Al principio, Roberto pensaba que aquello era solo una curiosidad, algo que contaría a sus clientes más cercanos como una anécdota divertida. El perro callejero que me trae hojas todos los días, decía riendo. Pero, con el tiempo, eso dejó de ser solo gracioso y se convirtió en parte de su rutina. Y, más que eso, empezó a significar algo. Roberto, sin darse cuenta, comenzó a esperar a Bento todos los días, como quien espera a un viejo amigo. Había una sensación de consuelo en esas visitas silenciosas. Un día, mientras cerraba la tienda, Roberto notó que Bento seguía sentado, mirándolo de una manera más profunda de lo habitual. Fue entonces cuando algo cambió dentro de él. Tal vez fue el silencio, o la soledad que siempre intentaba ocultar detrás del mostrador. Roberto tomó algunos restos de comida, pedazos de pan y un poco de carne, y los puso en un pequeño plato. Salió de la tienda, y con una sonrisa casi tímida, se lo ofreció a Bento. El perro, que hasta entonces nunca había pedido nada, se acercó lentamente, como si respetara el espacio entre ellos. Con delicadeza, comenzó a comer. Ese intercambio, aparentemente simple, se repitió en los días siguientes. Roberto empezó a preparar pequeños platos para Bento, siempre después de la entrega diaria de la hoja. Lo que antes era solo un gesto de curiosidad ahora se convertía en un ritual entre los dos. Cada vez que el perro callejero aparecía con una nueva hoja, Roberto sabía que estaba frente a algo más profundo de lo que podría imaginar. Y Bento, con su manera tranquila y silenciosa, parecía agradecer a su manera, sin nunca pedir nada más allá de la presencia y el alimento ofrecido con cariño.
La vida de Roberto, que antes seguía de manera predecible y solitaria, comenzó a tomar un nuevo ritmo. El simple acto de cuidar de ese perro callejero trajo una sensación de propósito, algo que él no sabía que le faltaba. Bento no era solo un perro, sino un compañero silencioso, cuya presencia transformaba los días de Roberto, haciéndolos más livianos y llenos de significado. Lo que antes era una rutina banal, ahora era algo que él esperaba con el corazón cálido. La amistad entre el hombre y el perro crecía, sin necesidad de palabras, solo gestos, hojas depositadas con cuidado y alimentos compartidos como un agradecimiento silencioso. Los días se arrastraban en una rutina que, poco a poco, empezaba a transformarse en algo casi mágico para Roberto. Lo que antes era solo una mera coincidencia, la visita diaria de Bento con su hoja, se había convertido en un momento de expectativa, de ansiosa espera. Cada mañana, al abrir la puerta de la tienda, el corazón de Roberto daba un ligero sobresalto. Miraba hacia el horizonte, y sus ojos buscaban la silueta dorada de Bento. Y, como si el perro supiera de la expectativa, aparecía, siempre a la misma hora, silencioso, con la hoja en la boca. A cada visita, Roberto se sentía más fascinado. Bento traía hojas diferentes, como si eligiera cada una con cuidado. Algunas veces eran hojas grandes y verdes, aún frescas, como si acabaran de caer de un árbol robusto y saludable. En otros días, eran hojas secas, arrugadas por el tiempo, de un marrón casi dorado, como si llevaran consigo historias antiguas y olvidadas. Y eso despertaba algo en Roberto, un sentimiento que no podía explicar. ¿Por qué aquel perro, tan simple y humilde, se tomaba la molestia de traer siempre una nueva hoja? ¿Qué significaba eso? En ciertos momentos, especialmente en las tardes de cielo nublado, Roberto comenzaba a cuestionarse si había algo más detrás de ese hábito. A veces, cuando Bento llegaba con sus hojas, el silencio a su alrededor parecía volverse más profundo. El ruido de la ciudad, los coches pasando, las conversaciones a lo lejos, todo se atenuaba, como si el mundo entero se detuviera para observar aquel encuentro. Bento, con sus ojos grandes y serenos, parecía cargar un secreto. Un secreto que solo él conocía y que Roberto, de alguna forma, ansiaba descubrir. En los días de lluvia, la llegada de Bento era aún más sorprendente. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, Roberto se puso ansioso. ¿Vendrá hoy?, pensaba. La lluvia castigaba las calles, pero, como en un ritual sagrado, ahí venía Bento, empapado, con la hoja aún sujeta en la boca. Roberto, atónito, se preguntaba cómo el perro lograba encontrar una hoja fresca en medio de la tormenta. Y, aunque estaba mojado, Bento nunca dejaba de cumplir su misteriosa tarea, como si algo lo empujara a hacerlo. El suspenso crecía dentro de Roberto. A medida que el vínculo con Bento se fortalecía, no podía evitar la sensación de que había algo más profundo ocurriendo. No era solo un perro callejero en busca de comida o cariño. Bento parecía tener una misión, un propósito. Pero, ¿cuál? Roberto empezó a sentir que aquella amistad inesperada estaba ligada a algo más grande. No sabía con certeza qué, pero su instinto le decía que eso no era común. No era una coincidencia. Por la noche, acostado en su cama, Roberto se encontraba pensando en lo que sucedería al día siguiente. ¿Y si Bento no aparecía? ¿Y si un día aquella hoja no era entregada? La mera posibilidad de romper aquel ritual lo dejaba inquieto, casi ansioso. Lo que parecía ser solo una rutina simple se había transformado en algo que daba sentido a sus días. Y entonces, una mañana, algo cambió. Roberto despertó más temprano de lo habitual, sintiendo una extraña ansiedad. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, anunciando una tormenta inminente. La expectativa por la llegada de Bento crecía dentro de él como una llama que no podía controlar. Abrió la puerta de la tienda, y por primera vez en mucho tiempo, no vio al perro. El reloj parecía girar más lento, los minutos se arrastraban como si quisieran poner a prueba su paciencia. ¿Dónde estaba Bento? ¿Acaso había pasado algo? El silencio se volvía ensordecedor, y Roberto sintió una inquietud crecer en su pecho. Cuando finalmente vio la silueta dorada de Bento a lo lejos, el alivio fue instantáneo, pero algo estaba diferente. El perro caminaba más despacio de lo habitual, sus patas parecían titubear. Y, por primera vez, Bento no traía una hoja. Roberto observó, preocupado, mientras el perro se acercaba con la mirada fija, pero sin el habitual presente. Había algo en los ojos de Bento que parecía más sombrío, más profundo, como si quisiera comunicar algo urgente. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué aquel día parecía diferente a los demás? Roberto se inclinó, llamando a Bento con una voz baja, tratando de entender qué había cambiado. El perro, a diferencia de los días anteriores, no se sentó inmediatamente a la puerta. En su lugar, dio una vuelta alrededor de Roberto,
como si quisiera atraer su atención hacia algo más, algo que estaba más allá de la simple rutina. Y entonces, en medio del silencio casi místico que envolvía aquella mañana, Roberto finalmente comprendió, lo que antes parecía solo una rutina de hojas dejadas a la puerta quizás era más que un hábito curioso. Tal vez era una señal, un mensaje que aún no había descifrado. El corazón de Roberto se aceleró. ¿Qué estaba tratando de decir Bento? Un día, mientras Roberto organizaba las estanterías de su pequeña tienda, entró un cliente, uno de esos habituales que siempre intercambiaba algunas palabras amistosas. Era un anciano, con cabello gris y una expresión tranquila, que observaba a Bento a lo lejos, sentado pacientemente en la puerta de la tienda, como lo hacía todos los días. Se quedó un rato mirando el comportamiento del perro, hasta que no pudo resistir la curiosidad y preguntó: «Ese perro viene aquí todos los días, ¿verdad?», dijo el anciano, con una leve sonrisa en el rostro. Roberto miró hacia afuera, donde Bento seguía sentado, observándolo con esos ojos que ya le resultaban tan familiares. Asintió con una sonrisa discreta. «Sí, viene todos los días, lleva semanas haciéndolo», respondió Roberto, casi como si hablara de un viejo amigo. «Siempre trae una hoja en la boca y la deja allí, en la puerta. No sé por qué lo hace». El cliente frunció el ceño, intrigado. «¿Una hoja, todos los días?», repitió el hombre, pensativo. «Interesante». Se detuvo un momento, como si algo se le hubiera ocurrido. Entonces, con un tono de quien quería compartir una sabiduría antigua, dijo algo que hizo que Roberto se detuviera en medio de lo que estaba haciendo. ¿Sabías que, en la naturaleza, los perros suelen traer regalos a quienes aman y en quienes confían? Es un gesto de cariño. Ellos toman lo que encuentran y lo ofrecen para mostrar su afecto. Roberto se quedó inmóvil por un instante, las palabras del cliente resonando en su mente. Nunca había pensado en ello de esa manera. Esas hojas, que siempre había visto con curiosidad, pero sin mayor significado, ahora empezaban a cobrar sentido bajo una nueva luz. Volvió a mirar a Bento, que seguía sentado, observando pacientemente, y algo dentro de Roberto cambió. Era como si una llave invisible hubiera girado en su mente, abriendo una puerta hacia una comprensión mucho más profunda. Miró al cliente, mientras las palabras de él aún resonaban. «¿Me estás diciendo que», comenzó Roberto, intentando procesar la idea, «que las hojas que trae, son regalos?». El hombre asintió con la cabeza. «Exactamente. Es un gesto de confianza. Te está mostrando que te considera parte de su vida. Un regalo humilde, pero lleno de significado». Roberto volvió a mirar a Bento, y de repente todo quedó claro. Las hojas que el perro depositaba día tras día, siempre con tanto cuidado, no eran solo un comportamiento curioso o una coincidencia. Era la manera en que Bento encontraba para decir «gracias», para expresar lo que sentía sin necesidad de palabras. Roberto sintió un nudo en el pecho, una emoción inesperada lo invadió. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Bento, en su silencio, en su paciencia, había creado un lazo de confianza y cariño con él. Cada hoja era un gesto de gratitud, de amistad pura, algo que Roberto nunca había experimentado de manera tan simple y sincera. En los días siguientes, este descubrimiento comenzó a afectar profundamente a Roberto. Empezó a ver a Bento de otra manera. Ya no solo como un perro callejero que visitaba su tienda, sino como un amigo, un compañero fiel que, a su manera, había construido un vínculo inquebrantable. Ahora, cada hoja que traía Bento era recibida con un nuevo significado. Roberto las guardaba con cuidado, como si fueran pequeñas reliquias. Cada día, el ritual cobraba más importancia en su vida. Se sorprendía reflexionando sobre cómo algo tan simple, tan desinteresado, podía significar tanto. Bento, con su mirada tranquila y su presencia discreta, había enseñado a Roberto algo que no sabía que necesitaba, la importancia de los pequeños gestos, de las muestras silenciosas de afecto. Y, de alguna manera, eso comenzó a transformar no solo los días de Roberto, sino también la manera en que veía la vida. Ahora, esperar a Bento no era solo una rutina, era un momento de profunda conexión, de un afecto compartido sin necesidad de palabras. Y Roberto sabía, en el fondo de su corazón, que esa amistad, construida a partir de hojas dejadas en la puerta de su tienda, era una de las cosas más valiosas que había experimentado. Lo que no sabía, sin embargo, era que esa conexión estaba a punto de llevarlo a descubrimientos aún más sorprendentes sobre el pasado de Bento. Aquella tarde, después de que el cliente se fue y Roberto se quedó solo con sus pensamientos, finalmente lo comprendió todo. Se detuvo en la puerta de la tienda y observó a Bento, quien, como siempre, estaba sentado pacientemente, mirándolo con esos ojos serenos, pero llenos de profundidad. El perro parecía saber que algo importante había cambiado en el corazón de Roberto en ese momento.
Sin poder contener la emoción, Roberto sintió que las lágrimas se deslizaban lentamente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión, de gratitud. Había pasado tanto tiempo creyendo que estaba solo en el mundo, con su rutina monótona y la soledad que lo acompañaba día tras día. Y, sin embargo, ahí estaba Bento, un simple perro callejero, demostrando que el verdadero amor y la amistad no necesitan grandes gestos ni palabras elocuentes. El perro, con sus acciones sencillas, le había dado a Roberto algo mucho más valioso de lo que él jamás hubiera imaginado: la lealtad, el cariño incondicional y la presencia constante de un amigo. Roberto se inclinó, arrodillándose frente a Bento, y puso suavemente su mano sobre su cabeza. Sintió el pelaje suave y húmedo de un día lluvioso, pero eso no importaba. Bento, con su expresión tranquila, inclinó la cabeza levemente, como si supiera que algo especial estaba sucediendo. Ese gesto simple hizo que Roberto se diera cuenta de que todo el tiempo había recibido más de lo que jamás podría dar. Mientras ofrecía restos de comida y un rincón seguro en la puerta de la tienda, Bento le había dado lo más preciado que existe: el amor incondicional de un amigo fiel. Y fue en ese momento, arrodillado frente a Bento, que Roberto tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Respiró hondo, secó sus lágrimas y miró a los ojos del perro, que parecían brillar con la misma gratitud que Roberto sentía. «Ven conmigo, Bento», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Ya no eres un perro callejero. Ahora, eres parte de mi vida». Bento se levantó, moviendo la cola levemente, como si entendiera exactamente lo que esas palabras significaban. Sin dudarlo, siguió a Roberto hasta la pequeña puerta lateral de la tienda, y juntos caminaron hasta la casa de Roberto, un hogar que, hasta entonces, había sido vacío y silencioso. Cuando llegaron a la modesta casa de Roberto, él abrió la puerta y dejó que Bento entrara. El perro olfateaba el ambiente con curiosidad, pero había algo diferente en él. Ya no era el mismo perro errante de antes. Ahora parecía relajado, como si supiera que, finalmente, había encontrado el lugar que tanto buscaba. Ya no había necesidad de traer hojas como regalos. Bento estaba en casa. Roberto preparó un rincón especial para Bento en la sala, donde el perro se tumbó, cerrando los ojos por primera vez con una paz que era visible. El silencio confortable que llenó el ambiente ya no era de soledad, sino de compañía. La gratitud en los ojos de Bento permanecía, pero ahora sabía que no tenía que probar nada más. Tenía un hogar, tenía a alguien que cuidaría de él, y Roberto finalmente tenía un amigo leal a su lado. Ese día, la vida de Roberto cambió. Las mañanas, que antes eran de expectativa solitaria, ahora se llenaban con la alegre presencia de Bento a su lado. Los días se volvieron más ligeros, más coloridos. Y cada vez que Roberto miraba a Bento, veía en sus ojos la misma lealtad y amor que lo habían conquistado desde el principio. Lo que comenzó como una amistad inesperada se transformó en la verdadera alegría de tener un compañero fiel. Roberto no sabía que necesitaba a Bento en su vida hasta el momento en que lo aceptó como parte de ella. Y ahora, no podía imaginar sus días sin el perro a su lado. Así, la vida de Roberto, antes marcada por la soledad, se llenó con el calor y la alegría que solo un verdadero amigo puede traer. Y Bento, el perro callejero de pelaje dorado, finalmente encontró el hogar que siempre había buscado, un hogar donde era amado y donde podría devolver ese amor con toda la lealtad y el cariño que llevaba en su corazón. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like para que más personas puedan recibir este hermoso mensaje.